Hola a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a este segundo vídeo de esta comparativa que estamos haciendo entre estas dos placas base. Como estáis viendo en pantalla, esta placa base china con microprocesador integrado de 11ª generación, muestra de ingeniería 11.900H, con un precio actualmente de publicación del vídeo de 198 euros. Este procesador i9, como podéis ver, también tenemos otros, el i5 y el i7, que son un poquito más económicos. Bueno, pues esta placa base, como estáis viendo aquí, no hay que confundirla con esta otra, que es un poquito más cara. Y esta, como podéis ver, no lleva procesador muestra de ingeniería, sino que es un procesador final. Bueno, y como podéis ver aquí, el procesador que lleva es diferente. Es de 11ª generación, 980HK. Y la diferencia es esa, como podéis ver ahora en las imágenes, cuando hacemos un CPU-Z realmente nos dice el procesador que es, porque es un procesador final, no es muestra de ingeniería como el que estáis viendo ahora en pantalla, que no indica qué tipo de procesador es. Bueno, y como sabéis, también van a empezar a salir estas mismas placas base con procesadores de ordenador portátil de 12ª generación. Bueno, os dejaré un enlace para los que no habéis visto el primer capítulo en el que hacíamos el montaje de este Ryzen 5 5600G, le hacíamos unos test y los comparábamos con la placa base china de 11ª generación, 11.900H, que es la que hemos estado viendo en el canal. Muchos me habéis puesto en los comentarios si realmente merece la pena la placa base china, si arriesgarnos a comprar este tipo de placas base o comprar algo más seguro, como puede ser un Ryzen 5 como el que estáis viendo en pantalla, con una placa base comprada aquí en España a través de Amazon o PC Componentes, en los cuales tenemos una mayor garantía que lo que podemos comprar en AliExpress. Pero bueno, ya os comentaba que a los chinos no les interesa vender placas base defectuosas o que tengan algún problema, porque eso le crea mala imagen. Y como os digo, no les interesa. Yo todas las placas base chinas que he comprado no he tenido ningún tipo de problema. Bueno, lo que veíamos en el primer capítulo, cuando hicimos los test benchmark, pues ambos procesadores, tanto el AMD como el Ryzen, pues tenían unos valores similares. Como punto negativo comentábamos lo que acabáis de leer, que el Ryzen 5 5600G no trae compatibilidad para puertos PCI Express 4.0 y eso es a tenerlo en cuenta. Bueno, pues haciendo una valoración económica, vamos a ver ahí que el AMD más la placa base son unos 241 euros. Y a esto hay que decir que el procesador, como habéis visto, viene con el ventilador ya incorporado, es decir, no lo tenemos que comprar. Si sacamos la calculadora y vemos el precio actual de esta placa base, son en torno a 198 euros, y le sumamos el disipador, que lo tenemos que comprar sí o sí, en torno a 33 euros. Yo siempre recomiendo 6 tuberías de calor, porque este procesador se calienta demasiado. Pues vemos que tenemos un total de 231 euros. Es decir, la diferencia es apenas 10 euros más económico el procesador de placa base china. Es cierto, y muchos estaréis pensando que en AliExpress se pueden conseguir cupones de descuento, como fue mi caso, ya lo vimos ahí en el short, un descuento en torno a 25 o 26 euros, que siempre van a venir bastante bien. Pero bueno, si no contamos esos descuentos, como habéis visto en la imagen, la diferencia es apenas 10 euros. Bueno, como estáis viendo ahora en pantalla, el presupuesto orientativo que ya vimos en el primer vídeo, con el que vamos a hacer las pruebas. Evidentemente, yo voy a poner esta tarjeta gráfica, vosotros pondréis la vuestra, el M.2 de 1 tera, vosotros pondréis el vuestro. Y en fin, simplemente esto es un presupuesto orientativo para que veáis el rendimiento que podemos sacar con estas dos placas base, con el Ryzen y con el Intel i9. Muestra de ingeniería con la placa base china, y como podéis ver el montante total son 1050 euros. Si nos decidimos por la otra placa base, pues habría que restarle apenas 10 euros. Ahora es cuando nos tendremos que hacer la pregunta si realmente merece la pena comprarnos la placa base china, ahorrarnos esos 10 euros. Vuelvo a repetir otra vez que son precios donde no hay ningún cupón de descuento de AliExpress. Si cogemos el precio que hemos visto en pantalla, son 10 euros de diferencia los que tenemos
Si compramos esta placa base que estáis viendo ahí en pantalla de 11ª generación, esta placa base china. Bueno, vamos a sacar las primeras conclusiones con el test Furma, como podemos ver ahí, el i9, 226 fotogramas, apenas 2 fotogramas más que el Ryzen 5 5600G. Ambos equipos cuentan con el Resizable Bar y el perfil XMP1 de 3200 MHz. Bueno, vamos a pasar ya así a los juegos y como es habitual vamos a hacer la carga de este juego que está en un almacenamiento SSD. Vamos a ver cuál de los dos es capaz de gestionar antes la carga de este juego, si el Ryzen 5600G o el i9 de 11ª generación. Si os fijáis en la parte de arriba, el Ryzen tiene mayor frecuencia 4.4 frente al i9, que yo no sé muy bien el por qué se ha quedado en 3.8 cuando debería de estar en 4.1. Puede ser por temperatura que baja el rendimiento. Vamos a observar, tiene que subir a 4.1, que es la frecuencia que tiene. Estamos con las frecuencias de stock, no estamos haciendo ningún tipo de modificación ni de overclock en los procesadores. Venga, vamos a fijarnos en los fotogramas. Vemos una media de 168, 160. Bueno, quizás en este juego el Ryzen 5 está un poquito mejor, pero bueno, esto acaba de empezar. Vamos a ver cuál de los dos tiene mejor resultado en juegos. Y como podemos ver ahí, en este caso le gana la partida el Ryzen 5, tanto en fotogramas como en media de fotogramas. Sí es cierto que en fotogramas máximos el i9 parece que ha cogido hay mayor ventaja con 233 fotogramas. Bueno, como os acabo de decir, esto acabo de empezar. Vamos a ver cómo van evolucionando según van avanzando los juegos. También nos vamos a fijar en las temperaturas y en los consumos. Vamos a ver ahora con Cyberpunk 2077, vamos a hacer el mismo test que ya hicimos antes. Vamos a resetear los fotogramas en los dos equipos en el mismo momento que arrancamos la partida. Meteremos un fotograma congelado para sacar conclusiones, así podemos ver exactamente más o menos cómo van rindiendo ambos equipos, si el Ryzen 5 o el i9 funciona uno mejor que el otro. Si nos fijamos ahora, vemos como el i9 tiene unos mejores resultados tanto en fotogramas como en media de fotogramas, al igual que fotogramas máximos. Vemos la frecuencia, ya está en 4,1. Puede ser que en el otro juego estuviera trabajando algo en segundo plano, pero si nos fijamos ahora vuelve a bajar a 3,8. Ya lo habíamos comentado anteriormente en otros vídeos que uno de los problemas era esa mayor temperatura que coge esta placa base china con procesador muestra de ingeniería. Bueno, si hacemos un fotograma congelado, pues vemos como el i9 arroja mejores resultados que el Ryzen 5 5600G. Bueno, vamos a seguir a ver más o menos cómo van funcionando. Bueno, vamos a analizar también el consumo energético de ambos equipos, el Ryzen o el i9. Como podemos ver, el Ryzen siempre va a estar un poquito por debajo en el consumo energético respecto a este i9, esta placa base china, muestra de ingeniería de 11ª generación. Bueno, vamos a ver ahí los gráficos para que os hagáis una idea de a qué están puestos los gráficos. Están puestos en gráficos altos, en texturas altas, para que os hagáis una idea de más o menos la configuración que tienen los juegos. Siempre van a estar así, en texturas altas. Bueno, vamos a ver ahora cómo estamos observando algo similar a lo que pasaba con Cyberpunk 2077. Este Intel i9 parece que está un poquito mejor en cuanto a fotogramas. Tiene un consumo ahora más o menos similar. La frecuencia se mantiene en 4,1 GHz y el uso de CPU, fijaros que siempre va a tener un tanto por ciento menos de uso de CPU el i9. Evidentemente esto es debido al mayor número de núcleos que tiene respecto al Ryzen 5, que como veis ahí son 6 núcleos, 12 hilos, con esa mayor frecuencia turbo. Ahí lo podéis ver, 4450 frente a los 4100 que tiene la placa base china de este Intel i9 de ordenador portátil. Bueno, pues vamos a empezar a sacar conclusiones. Vamos a también a meter un fotograma congelado, pero bueno, ya estamos viendo que el Intel i9 tiene mayor tasa de fotogramas, no es mucha, pero bueno, es evidente que son 162 frente a los 120 de Ryzen 5. También he podido observar otra cosa que da la sensación
de que la placa base china tiene como esa mayor fluctuación de fotogramas. Sin embargo, el Ryzen es un poquito, tiene una horquilla menor de ese juego de fotogramas. Vemos ahora también que los gráficos máximos en el i9 también son superiores. Los gráficos mínimos, la placa base china no ha bajado de 100 fotogramas, cosa que sí ha hecho el Ryzen 5. La verdad es que es un poquito complicado decantarse por una placa base u otra. Es cierto que me ponéis en los comentarios más o menos cuál sería la mejor opción para tener una placa base de futuro. Y en principio las dos serían válidas. Ahora sí es cierto que la placa base china en principio no sé, da como menos garantía por el tema del procesador incorporado, pero bueno, eso no debería de ser una cosa negativa. Bueno, si hacemos un fotograma congelado podemos observar que en Warzone sí que hay una diferencia significativa del i9, fijaros, 156 frente a 116. Esos 40 fotogramas a mayores pues ya es una cosa significativa a favor del i9. Si nos fijamos también, tiene una mejor media, unos 30 fotogramas de media superior el Intel i9 respecto al Ryzen 5. Bueno, llegados a este punto podemos observar estas otras alternativas al Ryzen 5 5600G. Como comentábamos al principio del vídeo, no posee el 5600G PCI Express 4.0. Yo creo que sería una mejora y debería de tenerla el procesador que lo vayamos a comprar, porque ya tendríamos un procesador con más futuro que uno que tenga PCI Express 3.0. Bueno, si nos fijamos en el 5500, es un PCI Express 3.0, al igual que le pasa al 5600G. Sin embargo, el 5600X pues ya tiene PCI Express 4.0. Vamos a ver, algunos podrán pensar que esto no es muy vinculante a la hora de jugar, que más o menos son los mismos, pero bueno, yo siempre recomiendo intentar tener lo último en tecnología, al igual que los M.2, los hay de tercera y de cuarta generación, pues aquí pasa exactamente lo mismo, siempre irnos a la última generación del puerto PCI Express. Unos tienen tarjeta gráfica, otros no tienen tarjeta gráfica. Bueno, yo creo que para jugar con la tarjeta gráfica integrada se puede hacer, pero siempre es mejor comprar una tarjeta gráfica. Bueno, evidentemente el 5600X es más caro, pero bueno, tiene esa mejora. En caso de no quererla, pues bueno, yo me iría al 5500, porque yo creo que no hay mucha diferencia en cuanto a fotogramas y sí realmente hay una diferencia también de precio. Pero bueno, no trae gráficos integrados, ya sería hacer una valoración. No sé, yo os lo pongo ahí para que vosotros saquéis vuestras conclusiones. Bueno, vamos a pasar ahora a Apex Legends y la verdad es que poco hay que comentar aquí. Yo creo que en el i9 no he hecho bien el tema del reinicio de los fotogramas porque se ha quedado en mínimos ahí en 35, pero bueno, puede ser algún lag que haya pegado el i9. Y lo que decía, en este juego la verdad es que funciona bastante bien, tiene unos fotogramas bastante estables. En ambos casos ahora en caída puede haber una variación, vamos a ver si pasa algo cuando lleguemos a tierra, pero bueno, como os digo, este juego está bastante bien. Yo nunca he tenido problemas de lag o de que alguna bajada de fotogramas. Como podéis ver, se mantienen en 165 fotogramas ambos procesadores, tanto la placa base china como la placa base con procesador Ryzen 5. Bueno, y vemos que no hay absolutamente nada, se siguen manteniendo los fotogramas. No hay ningún tipo de variación que sí podemos encontrar en otros juegos como hemos visto en Warzone o como vamos a ver más adelante. La verdad es que es un juego que está bastante bien y como os comento yo no he tenido ningún tipo de problema. Si hacemos un fotograma congelado podemos ver que los resultados prácticamente son muy parecidos, fotogramas máximos y evidentemente la media se la lleva el Ryzen 5. Yo creo por el error ese que hemos cometido ahí de no resetear bien los valores. Bueno, probamos ahora con Forza Horizon 5 y bueno, aquí la verdad es que me ha dejado un poquito sorprendido el Ryzen 5, fijaros ahí que mal empieza, no sé, como si se hubiera metido alguna hormiga por el procesador, se queda ahí 100, 80, fijaros, no sé, algo, lo mismo puede ser que el sistema operativo esté trabajando ahí en segundo plano o algo, porque no suele ser habitual el Ryzen tener esa diferencia así. Ahí vemos como ha pegado un pequeño lag. No sé, nos ha sorprendido un poquito. A mí personalmente me ha sorprendido en este juego. Bueno, no es que tampoco el i9 le saque mucha diferencia, como podemos ver ahora 132 frente a 119, 120.
pero los fotogramas mínimos, fijaros, 76, vuelve a caer de 100, cosa que el i9 no lo hace. Ahí vemos como el Ryzen ha pegado otro lag, así otro pequeño tirón en la imagen. No sé, quizás haya algo por ahí raro que le haya pasado, una actualización, o los drivers Adrenalin que hayan jugado una mala pasada. La verdad es que Adrenalin y los drivers de AMD es para hacer un vídeo aparte, porque es que no sé, a mí no me acaba de convencer. Los drivers de Adrenalin no me acaba de convencer que placa base AMD con tarjeta gráfica AMD de esos problemas de compatibilidades, de mal rollo. Si hacéis una búsqueda, incluso hay vídeos en YouTube que hablan de que no son compatibles, o de los problemas que puede haber en ciertos procesadores con tarjetas gráficas AMD. No sé, eso en Nvidia no pasa, a ver si se ponen las pilas. Bueno, vamos ahora con otro juego, y aquí yo tampoco no entiendo muy bien el porqué, me sigue dando problemas el MSI Afterburner. Pido disculpas porque no he podido monitorizar con el MSI, así que he tenido que coger aquí en Valorant pues los gráficos que ellos te ponen ahí para que veas más o menos la cantidad de fotogramas y cómo está trabajando tu ordenador. Bueno, como estáis viendo ahí en la imagen, este juego la verdad es que funciona francamente bien con estos equipos, no requiere de grandes esfuerzos para trabajar, y sin embargo obtenemos bastantes fotogramas. Yo creo que el i9 también está un poquito por encima en cuanto a fotogramas, y en un sentido yo creo que funciona mejor. Pero bueno, esto creo que ya lo hemos hablado también en muchos vídeos, el tema de los fotogramas, que no hay que comerse la cabeza por obtener 15 o 20 fotogramas más. Simplemente pues con que no nos dé ningún tirón, o simplemente con que sea el juego fluido, pues tampoco hay ningún tipo de problemas. Da lo mismo jugar a 150 fotogramas que a 200 o 300 fotogramas. Luego eso sí, ya si queremos hacer un streaming, si queremos grabar, oye, pues cuanto mejor sea la tarjeta gráfica, cuanto mejor sea el procesador, memoria, pues siempre nos va a funcionar mejor. Pero para un usuario que quiera dedicarle pues a jugar así, sin grandes pretensiones, 1080p, pues evidentemente ni se decanta por uno ni por otro. Se monta un Xeon, un 2666 V3 con una placa base china, y te has gastado más o menos 140 euros, con una tarjeta gráfica de 8 GB de sobra para jugar a 1080p, y te gastas en torno a otros 130 euros. Y tienes ordenador para muchos años. Sí es cierto con el tema de Windows 11, pero bueno, ya pusiste ahí en los comentarios que existe la versión esta de Windows 10, LTCS creo que se llama, o algo así, que tiene algo más de soporte. Eso ya sería intentar investigar e intentar hacerlo, a ver qué pasa con esa otra versión de Windows de larga duración. Bueno, y en Valorant poco más que añadir. Sí es cierto que el i9 da la sensación de tener mejores fotogramas. Bueno, vamos a pasar ahora a Valorant. Y bueno, como podéis ver aquí, también destaca un poquito más el i9 respecto al Ryzen 5. Fijaros ahora, más o menos la misma escena, 380 frente a 240. 280 sube ahora. El Ryzen se queda un poquito por debajo, ahora parece que se anima. Están los dos muy igualados. El i9 parece que se mete en 400. En fin, en esa cantidad de fotogramas, pues la verdad es que no vamos a notar prácticamente nada de un procesador a otro. Y como hemos visto al principio del vídeo, de montar un Ryzen 5 a montar un i9, apenas hay diferencia de precios. 10 euros más económico el i9. Pero bueno, si cogemos algún cupón de descuento en AliExpress, pues es cierto que nos puede salir un poquito más barato el i9 respecto al Ryzen 5. Pero bueno, eso ya es decisión vuestra, y me podéis poner ahí en los comentarios qué combinación habéis visto mejor, si la combinación Ryzen 5 o la combinación i9 muestra de ingeniería. La placa base, desgraciadamente no hemos podido hacer muchas pruebas. Hablo de la placa base del Ryzen porque me daba ese tipo de problemas que ya vimos en el short. Pero bueno, yo creo que de comprar una placa base a otra, donde más influye es en cuando se haga overclock. Si no le vamos a hacer overclock, la placa base, pues yo entiendo que tampoco va a influir mucho en el tema de rendimiento del ordenador. Hombre, evidentemente una placa base así que sea muy mala o que tenga algún tipo de defecto, o los VRM que se calienten demasiado, pero bueno, en principio yo creo que si no le vamos a hacer overclock al procesador, una placa base de 80 euros o de 100 euros, pues es más que suficiente para este Ryzen 5.
Bueno, vamos a ver ahora en este otro juego como parece ser que el Ryzen 5 está ahí en 135, 140, ahora vuelve a bajar, en cuanto me ha escuchado ha vuelto a bajar. Fijaros ahora que ya se han puesto el Ryzen 5 prácticamente igual que el i9 respecto a los fotogramas mínimos. Es matemático, cuando dices, fijaros ahí en el Ryzen que está bastante bien, justo en ese momento que has dicho eso, te pega un tirón para abajo en los fotogramas. Pero bueno, vemos que el Ryzen 5 en este juego, GTA 5, está un poquito mejor, 120 fotogramas, pero bueno, prácticamente son muy similares. Vamos a ver la media, 126 frente a 125. Bueno, pues yo creo que es la tónica que hemos seguido a lo largo de este vídeo. Vamos a pasar ahora con Fortnite, que es un juego que tendrá sus más y sus menos, pero siempre están sacando cosas nuevas. Bueno, no sé, es para valorar positivamente a la gente que trabaja diariamente con este juego, en sacarle siempre cosas nuevas para que la gente tenerla ahí un poquito más pendiente del videojuego. Bueno, dicho esto, vamos a ver que el i9 son 130, 150, el Ryzen está un poquito por debajo, ahora parece que se anima en cuanto lo hemos dicho, ha subido a 150 y el i9 ha bajado. Bueno, es la tónica que llevamos viendo, prácticamente los resultados son los mismos, no vamos a tener ningún tipo de problema en ningún juego. No hemos vuelto a ver ningún tipo de lag en el Ryzen, que sí nos hizo ahí en Forza Horizon, pero bueno, debería de ser algo que estuvo por ahí, tampoco hay que darle mayor importancia. No hemos hablado del tema de consumos, que lo vamos a ver ahora. El Ryzen me ha sorprendido porque consume menos que este Intel i9. En cuanto al uso de CPU, creo que lo hemos dicho también al principio del vídeo, el Ryzen 5 siempre va a tener un mayor uso de CPU. ¿Por qué? Pues porque tiene menos núcleos y con lo cual la carga de trabajo se la tiene que repartir entre 6 núcleos, sin embargo el i9 se la va a tener que repartir entre 8 núcleos. Evidentemente la carga de trabajo va a ser siempre inferior. Fijaros que está en un 60% de CPU frente a un 46, 45 que ha bajado ahora en el Intel i9, muestra de ingeniería. Bueno, vamos a seguir bajando los gráficos, a ver qué es lo que sucede. Y bueno, parece que el Intel i9 se mete en 170, 180, el Ryzen lo supera, 200 fotogramas. Bueno, pues más o menos lo mismo. El uso de CPU, como hemos dicho, siempre va a ser un poquito más alto en el Ryzen 5. La tarjeta gráfica, bueno, pues está rindiendo bien. Es cierto que siempre parece como está fluctuando ahí los megahercios, pero bueno, será así, tampoco hay que darle mayor importancia. Ya haremos también otro vídeo trabajando a 144, porque yo creo que 1080p para esta tarjeta gráfica pues es poco. Yo creo que subir un poquito más, 4K o 144. Bueno, vamos a pasar ahora también, que me lo pedís mucho, a jugar en modo rendimiento y vamos a ver algo que no sé muy bien el por qué pasa, pero bueno, da la sensación como que el Ryzen 5 está en modo de rendimiento, pero con bastante menos fotogramas que el Intel i9. Como vamos a ver ahora cuando lleguemos al suelo, parece ser que, no sé, como si algo le pasara, no quisiera arrancar un poquito y podemos ver en caída como baja de los 100 fotogramas. Sin embargo, el i9 se queda en 160, 150, no ha bajado de 100 fotogramas. No sé a qué puede ser debido, luego si es cierto que vuelvo a comprobar, a ver, no sé, que esté algún parámetro de forma diferente, pero no. Están los dos en modo rendimiento y el i9 pues saca mejores resultados. Pero vamos, fijaros ahora como parece que ha subido un poquito a 200 fotogramas el Ryzen, pero vuelve a bajar. Bueno, aquí lo podemos ver más claramente, 230 frente a 150, 160. Aquí vuelvo a comprobar otra vez, a ver si es que hay algo diferente o algo que no hemos hecho bien, pero no, está en modo rendimiento. Ahí tenemos medio, sí. Y nada, como podemos ver ahora, se va a meter casi en 300 fotogramas y el Ryzen está en 160, casi le dobla en fotogramas. Pero bueno, tampoco hay que darle mayor importancia, o sí hay que darle importancia, la verdad es que no sé ya muy bien por dónde salir en esto, pero bueno. Bueno, pues vamos a finalizar ya el vídeo con la misma conclusión que finalizamos el primer vídeo de rendimiento de benchmark que hicimos de estos dos equipos. Y el i9 está un pelinín por encima del Ryzen 5, pero que tampoco es una cosa que digamos que nos obligue a decantarnos por la plataforma china.
Ahí ya lo podéis poner en los comentarios. ¿Cuál de vosotros os estimáis oportuno, que es mejor o peor invertir este dinero? Evidentemente vosotros podéis tener otra tarjeta gráfica más económica. Bueno, vamos a ver ahora el tema de consumos, y aquí no hay lugar a dudas que el Ryzen, como podéis ver ahí, consume en torno a 40 vatios menos. Eso es bastante significativo. Esos 50 vatios son bastante significativos a la hora de jugar con el ordenador, a la hora de trabajar. Siempre nos vamos a ahorrar unos céntimos de trabajar con el Ryzen a trabajar con el Intel i9. Vamos a meterle ahora toda la carne al asador, vamos a meterle CPU Z Stress CPU, vamos a abrir también Furmac, le vamos a meter un test en 1080p y vamos a ver el consumo que tiene cuando está a tope. Evidentemente esta situación apenas se nos va a dar que esté el 100% tarjeta gráfica y 100% el ordenador. Es muy difícil en juegos o en renderizados que esté todo al 100%, pero bueno, como podéis ver tenemos 400 vatios de consumo cuando tenemos todo a tope, y como os acabo de comentar, en juegos vamos a tener en torno a los 200 vatios. Si vamos ahora con el Intel i9, muestra de ingeniería, esta placa base china, pues ahí ya se nos escapa un poquito, 96 vatios frente a los 50 y pocos del Ryzen, esos 40 vatios que va a gastar a mayores esta placa base china. Como podéis ver ahí, lo bueno que tiene es que apaga el ventilador, y también el ventilador de la CPU pues lo apaga porque no tiene esa temperatura y está refrigerando bastante bien, con lo cual vamos a tener ese silencio. Tampoco es que el ventilador del Ryzen haga o tenga demasiado ruido, que no es así, que tiene un ruido normal. Venga, vamos a ver ahora cuando le vamos a hacer un estrés CPU y vamos a meterle la gráfica a tope. Vamos a ver cuántos vatios nos va a consumir esta combinación. Se entiende que cuando le vayamos a meter pues ese estrés CPU, esos núcleos que tiene a mayores pues van a consumir también más. Pero bueno, eso yo creo que no debería influenciar para tener esos 40 vatios a mayores. Sí es cierto que también la frecuencia es menor. Ahí podemos ver 460, 466 vatios. El Ryzen recordamos que tenía en torno a 400. Ahí tenemos 60 vatios a mayores. Y bueno, y poco más, vamos a dejar ya el vídeo. Daros las gracias a todos que seguís el canal. Podéis poner en los comentarios con qué procesador os quedaríais vosotros, si con el Ryzen o con la placa base Intel. Ya haremos otro vídeo con un poquito de overclock, a ver qué es lo que pasa, si sigue habiendo esta igualdad entre ambos procesadores. Bueno, desearos la mayor felicidad posible, que tengáis todos mucha salud, y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y gracias.